Vladimir Blue Entertainment y Cerebros presentan Vladimir Tales, un podcast dedicado al terror, historias originales narradas por invitados especiales. Vladimir Tales, un podcast de Milky Wave Media. En este episodio, Intercambio, de Adrián Chávez. No es una historia para esta época del año, aunque paradójicamente es sobre esta época del año. En fin, si no tienen inconveniente en cenar más tarde, la contamos, cómo no. Imagínense la casa. Era un lote grande de los que ya nadie puede pagar en la ciudad, a las afueras de Cuernavaca. Por fuera no destacaba gran cosa, un terreno cercado entre los ramales. Pero por dentro tenía, además de el jardín enorme, salpicado de árboles adultos, una construcción de 2 pisos. Eran ya bien entrados los 90, pero habían redecorado el espacio aún con el diseño de la década anterior, con toda su horrenda majestuosidad. Mis primos y yo rondábamos todos los 11 o 12 años, y el recuerdo aparece en mi cabeza como una fotografía desgastada. Las paredes blancas o amarillas, los espejos pesados aquí y allá, los destellos azules y rojos de las cenefas, y el color café brotando como un virus de las telas y los muebles de esa madera que ahora da la impresión de nunca haber estado realmente a la moda. Ya sé. La estoy haciendo mucho de emoción. La casa era de mis tíos. La habían comprado unos meses atrás. No recuerdo qué hizo el tío Alfredo para hacerse rico de pronto. Nunca supimos bien a qué se dedicaba. Aunque no tan rico como para comprar un terreno igual en otro lado que no fuera la desviación de la carretera Cuernavaca. La costumbre era pasar la Navidad en nuestra casa, pero ese año la casa grande era la novedad, así que fuimos todos para allá. Antes de la hora de la cena, como era costumbre, salimos todos los primos a jugar. Hagan de cuenta sus hijos ahorita, solo que en aquel jardinzote. Todavía estaban haciendo reparaciones, así que, salvo por un foco huérfano en el cobertizo y la iluminación que llegaba, diluida por la noche desde la casa, estaba oscuro. Había muchos árboles, pero distribuidos de forma extraña, amueganados por grupos en distintas zonas del terreno, como si hicieran equipos, como si conspiraran, como tribus vegetales que guardaran sus frutos para sí, evitando incluso que se cayeran de maduros y se pudrieran en el suelo antes que compartirlos. Nos sentamos en el pasto Alfredo, el hijo de mi tío, y Javier y Andrea, hijos de mi tía la menor. Alfredo quería jugar a las escondidas en los árboles, pero Andrea dijo que no quería ensuciarse y propuso mejor jugar al intercambio. En el fondo sabíamos que no quería jugar a las escondidas porque le daba miedo la oscuridad. A todos nos daba miedo, en realidad, pero ella fue la única valiente que lo dijo en voz alta. ¿Cómo que al intercambio?, dijimos todos, fingiendo fastidio. Pues como los grandes, respondió. Buscamos un regalo y lo intercambiamos. Como obviamente no llevábamos regalos, acordamos en tomarnos unos minutos para buscar en la casa o el jardín un objeto que contase como tal. No fue tan difícil encontrar el regalo. En el cobertizo hallé un montón de revistas viejas, amarillecidas. Tomé un ejemplar del teleguía y lo limpié con la parte interior de la camisa. Pensé que a los otros les iba a dar risa porque tenía una mujer en traje de baño en la portada y la leyenda "Me gusta que me disfruten". Cuando regresé, solo Alfredo había vuelto con su regalo, un plato de cerezas en almíbar, de las que mi tía había usado para rellenar el pavo, y que él se había robado del refrigerador. Se estaba comiendo una. Hubo un silencio y luego... ¿Quieres que te cuente un secreto?, me preguntó. Obvio sí, le dije. Mi primo me contó que había escuchado a su papá decir que antes de ellos, esa casa se usaba como casa de seguridad. Entonces yo no entendía qué era eso. Alfredo tampoco entendía realmente, pero hablaba como si sí. Y que una banda criminal usaba la casa para tener escondida ahí a la gente que secuestraba. Y que a veces la devolvían a sus familias, pero a veces también la mataban. Recuerdo que hizo una pausa justo ahí, después de esa palabra, como para calibrar mi reacción. Los descubrieron, siguió Alfredo, luego de que un niño que tenían secuestrado se desamarró y quiso escapar por los árboles que dan a la pared de allá, los que dan manzanas, pero se cayó y se abrió la cabeza. Mi mamá decía que si alguien muere así,
cuando no le toca. El alma se queda penando. Estaba a punto de preguntar más cuando regresó Andrea. Junto a la revista y las cerezas, puso una pulsera que había trenzado con hilo verde. Me lo encontré en el baño, tu mamá tiene cosas para coser en el cajón. Javier, menos creativo, había terminado por pedirle 20 nuevos pesos a su papá. Colocó el billete al centro con los demás objetos. La combinación era extraña. Ahora pienso que podría haber parecido una especie de ritual o trabajo de brujería con esos 4 objetos tan dispares y tan calladitos sobre el pasto mal iluminado. Hacía frío. Soplaba ese aire que comienza a desinhibirse desde que atraviesas el sur de la Ciudad de México de camino a la carretera. Nos quedamos tan callados que cuando mi mamá salió a pedirnos que nos pusiéramos la chamarra, nos asustamos. ¿Qué caras son esas? Ni parece Navidad, nos dijo. Traía chamarras para todos. Mi mamá no se dio cuenta de los regalos, o cuando menos no dijo nada. Yo creo que a los adultos se nos pasan de noche un montón de cosas importantes por estar pensando en lo inmediato. Como sea, ocupados como estábamos en abrigarnos, tampoco nos dimos cuenta. Cuando regresamos a nuestros lugares en torno a la colección, no había 4 regalos, sino 5. La revista, las cerezas, la pulsera, el billete y una manzana. Javier preguntó que quién la había puesto ahí, pero él sabía que los manzanos quedaban lejos y que ninguno de nosotros se había acercado. Ya en serio, digan, insistió al fin Andrea, tratando de esconder su incomodidad. Todos negamos entre risas nerviosas, esas risas medio torcidas que quieren ser sucedáneas o más bien una promesa de alivio. Miré instintivamente a Alfredo, que consideraba el asunto callado, con la mano en la barbilla. Hoy el gesto me parece torpe, de una pedantería infantil, pero entonces era la cosa más grave del mundo. Él me miró también. Andrea y Javier se dieron cuenta de nuestro silencio cómplice. «Cuéntales», le dije. Alfredo asintió. Les contó lo que apenas me había contado a mí. Los secuestradores, el niño, el manzano, la muerte. «Yo no creo en fantasmas», dijo Andrea. «Si crees que esa manzana la puso el niño muerto es porque no vas a la iglesia. Ya digan quién la puso». «¿Y si mejor no hacemos el intercambio?», dijo Javier. «No vaya a ser». Entonces Alfredo, que a fin de cuentas era el mayor, quiso zanjar la cuestión. «Nada de nada. A mí no me dan miedo los fantasmas y esta es mi casa y se juega lo que yo digo. Hacemos el intercambio». Luego me volteó a ver como buscando mi aprobación. «Además», dije, «ya tenemos todo aquí, ya no nos da tiempo de organizar otro juego antes de cenar». «Pues allá ustedes», dijo Andrea decidida. «Yo así no juego». Se levantó, se limpió las rodillas y le preguntó a su hermano, «¿Te quedas?». Javier asintió con la cabeza. «No vayas de chismosa con mi mamá, ¿eh?». Mi prima negó con la cabeza y se alejó hacia la casa. «¿Quién empieza?», preguntó Alfredo. Había 5 objetos y solo 3 de nosotros. Todos queríamos el regalo de Javier, así que hubo que acordar un orden al hacer. Jugamos disparejo y quedamos así. Primero Javier, luego Alfredo y por último yo. Cada uno elegiría el que más le gustara y dejaríamos los 2 objetos sobrantes. Como en los intercambios de verdad, pues nadie podría tomar su propio regalo. En teoría sonaba bien, pero Alfredo se había comprado la historia del fantasma. Y como advirtió que no estábamos del todo tranquilos, decidió darle cuerda al asunto. Javier eligió las cerezas. Alfredo, sin siquiera dudarlo, recogió del piso el billete de 20 nuevos pesos. Era mi turno. «Mira», dijo Alfredo, «propongo que la pulsera se la regresemos a Andrea, como premio de consolación. La revista no la puedes escoger, tú la pusiste, así que te quedas con la manzana». Entonces estuve seguro de que había sido él. Él había puesto ahí la manzana y se había inventado esta historia del niño muerto y el manzano para asustarme, para ponerme a prueba. Con él y con mi tío Alfredo siempre era como si uno estuviera a prueba. Otra parte de mí, sin embargo, no podía resolver la impresión de haber visto ahí la manzana, de pronto, como por arte de magia. Y estaba seguro de que no había visto a Alfredo acercarse al montón de regalos. A lo largo de ese tiempo, en el patio de atrás de mi cabeza, había empezado a hacerme la imagen mental del niño muerto. No lo conocía, pero podía imaginarlo, vestido de mezclilla quizá, con una playera manchada de la sangre que le escurría de la frente, con los ojos bien abiertos, saltones como rocas pulidas en medio del arroyo,
con la ropa sucia de días de cautiverio y en la mano negra de tierra, la manzana. ¿Qué tal si estaba ahí atrapado en el lugar de su muerte, con su escape interrumpido, pendiente para siempre? ¿Qué tal si quería participar en el intercambio? ¿Qué tal? Y esto me enchinaba la espina. Si lo que quería era intercambiar lugares. Si al tomar la manzana me condenaba a algún contrato del que no entendía a lo que me obligaba. Entonces te vas a poner tus moños. No me digas que le tienes miedo al fantasma. No tengo miedo, le contesté al fin. Me molestó la forma en que lo dijo, como si estuviera convencido de que no lo iba a hacer y solo se lo estuviera saboreando. Su tono me hizo inclinarme por la idea de que lo había inventado todo, de que la explicación era de este mundo y, como suele ser, bastante pedestre. Tomé la manzana y nada pasó. Todavía transcurrieron algunos minutos en que las cosas se relajaron antes de que nos llamaran a cenar. Como todo seguía igual, bromeamos y nos reímos del asunto. Hojeamos el teleguía, nos comimos las cerezas y nos preguntamos qué le habíamos pedido a Santa Claus. En algún momento, cuando el asunto del niño fantasma era ya un chiste erosionado, Javier dijo: eso sí, los fantasmas han de saber jugar al intercambio, porque si das algo, pues tienes que tomar algo a cambio. Bueno, remató Alfredo dirigiéndose a mí, si desaparecen tus regalos de Navidad, pues ya sabemos quién fue. La cena fue como poner de nuevo los pies en la tierra. Después de todo, era Navidad. Mis tíos habían sacado una vajilla elegante y habían puesto un mantel rojo con un patrón de coronas verdes y bastones de dulce. Hablamos, nos reímos, y era como si también hablaran y se rieran los tintineos de los platos y los cucharones, de las botellas y las copas, y los claqueteos de la casetera con la música de Navidad cantada por gente famosa que mi papá insistía en poner cada año. Durante toda esa noche pensé en lo que había dicho Javier. Por más que trataba de convencerme de que todo había sido una broma de Alfredo, no lograba borrar la otra posibilidad de mi cabeza. Si yo había recibido la manzana, yo tendría que dar algo a cambio. ¿El teleguía sería suficiente? Era la lógica del intercambio. Teóricamente, el fantasma del niño muerto debería tomar la revista que dejé en el pasto. Mientras todos se enfrascaban en la apertura de los regalos, yo buscaba en las ventanas, entre los pliegues de las cortinas, en todos los espejos, la señal confirmatoria. Los ojos que sentía sobre mí cada vez más vivos. Nos fuimos a dormir mientras las estrellas impresas en aquellas páginas de la revista olvidada revoloteaban por el aire. El plan era, por supuesto, pasar la noche ahí para no tomar carretera de madrugada. Santa Claus tendría que usar sus métodos de inteligencia polar para enterarse de que los regalos tendrían que amanecer ahí, en esa casa en medio de la nada donde antes mantenían a gente secuestrada, y no en mi sala de siempre. Esa noche soñé con el manzano. Ni siquiera nos habíamos acercado lo suficiente a él, pero sus detalles se delineaban perfectamente. Así son los sueños, ¿no? Estábamos debajo, como de un paraguas. Era un tronco retorcido al que le salían venas y arterias de un marrón percudido, con apenas algunas hojas verdes, y los bulbos colgantes por todas partes como gotas de sangre. En el piso había otras manzanas en distintos grados de descomposición. Una de las ramas más grandes se alargaba por encima del muro de la propiedad, como si el árbol quisiera escapar también. Sentí el impulso de escalar, y al mismo tiempo me negaba a hacerlo. Era como si dentro de mi cuerpo hubieran dos personas peleando por imponer su voluntad. Queríamos y no queríamos, ambas cosas simultáneas y en plural. Oíamos la voz de Javier diciendo que yo tenía que dar mi parte del intercambio. Un pie a la vez, subimos al mismo tiempo emocionado y contra mi voluntad. Cuando llegamos a donde se podía ver por encima del muro, la rama se alargó, se hizo elástica, y de pronto era imposible escapar. Hubo un momento de vértigo y luego caímos. Desperté sudando frío cuando nuestra cabeza tocó el pasto entre las manzanas podridas. Era de madrugada y tenía las manos frías. No las sentía en realidad. Por unos segundos, de hecho, no pude moverme, como si mi mente hubiera despertado, pero mi cuerpo siguiera aprisionado por el sueño.
o aprisionado a secas, como si mi cuerpo no fuera mío. Cuando pude, grité, me levanté y grité más fuerte. Mis papás no estaban en el cuarto. Bajé corriendo y los descubrí con mis tíos acomodando los regalos que en teoría tendría que haber acomodado Santa Claus. Esa conversación se las cuento otro día. Estaban aterrados. No sabía si porque los había descubierto o porque oyeron mis gritos. Se despertaron mis primos también. Fue un drama. Pasaron muchos días después de esa Navidad en los que viví convencido de que el niño muerto a cambio de la manzana del intercambio había tomado posesión de mi cuerpo. Nunca se los dije a mis papás. Le atribuyeron el cambio de carácter a los primeros brotes de la pubertad o a la desilusión por el asunto de Santa Claus, yo qué sé. Pero encontraba signos en todas partes. Ahora me pregunto si no lo habré inventado todo y me convencí de ello. Pero entonces estaba seguro de recordar cosas que nunca me habían pasado, dolores que nunca había sentido. Y me pasaba horas frente al espejo tratando de encontrar en mis ojos la mirada de otro niño. Estaba seguro de recordar la sensación de la mordaza en la boca, los golpes en la espalda y el mareo de no saber qué día era. De vez en cuando mantenía la vista fija en mis propios ojos, perdía el sentido de la realidad. Como pasa con las palabras cuando se las repite una y otra vez hasta que se vacían de significado. Y entonces creía advertir en mis pupilas las pupilas de alguien más que no conocía, pero que estaba ahí, escondido, listo para salir a cobrar lo que le correspondía por derecho. Tengo el recuerdo de haber pensado que el alma, a fin de cuentas, era un fenómeno físico, porque sentía en la piel mi alma diluida con otra, mi alma rebajada, mi energía como un bote de pintura que se derrama y se levanta de inmediato. La mayor parte del contenido a salvo, pero una pequeña parte derramada irrecuperable. Y entonces, poco a poco, el vacío lo iba llenando algo más, otra energía, igualmente rebajada, una piedra en los zapatos de mi alma. Una tarde, meses después, entré al baño de la escuela. Estaba desierto y los focos, como solía ser el caso, no servían. Entré al cubículo y al salir fui al lavamanos debajo del gran espejo horizontal. Abrí la llave. El sonido del chorro de agua rebotó en todas las paredes. Me lavé las manos y cuando me volví para tomar un papel del dispensador, lo vi. Fueron apenas unos segundos. Vi la mitad de su cara impávida, su mirada de sangre seca, en una inflexión de la luz que entraba por una ventana y cortaba el reflejo en diagonal. Era también mi propio reflejo. Era yo, éramos nosotros. Llevaba semanas imaginando ese momento, preparándome para no sentir miedo, pero lo olvidé todo apenas apareció, ocupando mi mismo espacio, pero en el universo del espejo. Perdí el control. Me palpé el cuerpo, traté de quitármelo de encima, me jalé el cabello y me quité el suéter como si fuera mi piel. Me golpeé con la puerta de un cubículo que a su vez golpeó a otra que se azotó contra la pared. ¡Vete!, le dije. ¡Por favor! Su cara ya no estaba en el espejo, lo cual solo acentuó la certeza de que estaba adentro de mí. ¡Vete!, repetía. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! Pero en el recuerdo de su mirada, de nuestra mirada, estaba claro que yo había aceptado la manzana. Hubo que cambiarme de escuela. No se burlaban de mí, pero sí me veían con lástima. Solo entonces mis papás decidieron que debía ir a terapia. Ahí, con los años, aprendí que la mente es poderosa. Y esa es la historia. Relájense. No creerán que de verdad había un aparecido. No quería arruinarles el ambiente. Eso fue todo. Después de eso vino efectivamente la pubertad con sus propios fantasmas. Y entre eso y el psicólogo, dejé atrás la certeza infantil de que en mi cuerpo vivía también otra persona. Y ya. ¿Cenamos? Se nos hizo tarde por estar hablando.
La próxima Navidad primero cenamos y las historias de fantasmas después. También nos hace falta hacer el intercambio. Empiecen, por favor, sírvanse. ¿Y sus hijos no vienen a cenar o qué? Hice ensalada de manzana. A los niños les va a encantar. ¿Por qué no los van llamando? Milky Wave Media.